todas y todos los que nos escuchan, bienvenidos una vez más al programa de cualificación en Innovación Educativa 2025. Hoy con unas invitadas muy especiales, ellas son Elisa y Pasita. Gracias por estar aquí en este módulo número 3, Educación que Transforma. Y hoy vamos a hablar acerca de datos y evidencia, esa medición de resultados en educación. Me encantaría poder presentarlas. Ambas son ex asesoras de la Coordinación Nacional de Liceos Bicentenario del Ministerio de Educación y además son fundadoras y actuales asesoras estratégicas de Ruta Impacta, la consultora educativa. Pasita, por su parte, es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en educación de la Universidad de los Andes y alumni de Enseña Chile, que es de la red de Teach for All. Genial, de verdad que gracias por estar aquí, Pasita. Y Elisa es licenciada en Historia de la Universidad Católica, magíster en Educación y Pedagogía de Enseñanza Media en la Universidad de los Andes y además es coordinadora de la Dirección de Innovación en Entornos de Aprendizaje de la Universidad Gabriela Mistral. De verdad, muchas gracias, chicas. En serio, este espacio sé que va a estar genial y les abro el micrófono para que puedan contarnos un poquito más de ustedes. Muchas gracias por la presentación y también más que nada por la invitación, Isabela. Estamos felices de poder compartir lo que hemos aprendido en estos años acompañando y asesorando escuelas en distintas regiones de nuestro país. Ya que mencionaste a Ruth Impacta, nuestra consultora educativa, contarle un poco que acompañamos comunidades educativas desde su propia realidad y contexto para que éstas puedan impulsar procesos de mejora que sean sostenibles y significativos en el tiempo. No llegamos con recetas, sino que vamos escuchando, diagnosticamos y vamos construyendo junto a los equipos de cada institución educativa una solución que se adapte a sus necesidades. Y creemos firmemente en el poder de la evidencia, de los datos, que es de lo que se trata este módulo, acompañados de la colaboración y el crecimiento profesional continuo para transformar las escuelas desde dentro. Y es un poco eso lo que nos gustaría transmitirles hoy día a todos los que nos escuchan. Porque estos 3 puntos son la base para que toda innovación dentro del aula y dentro de las escuelas impacte verdaderamente y positivamente en lo que más nos importa a todos los que estamos reunidos acá hoy, ¿verdad? Que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Total. Gracias, Elisa. Pasita, te escuchamos. Bueno, en verdad, muy felices de estar acá. Para nosotras es una oportunidad súper buena poder darnos a conocer, conversar de otras culturas, también otras realidades y transmitir lo que a nosotras también nos hace mucho sentido. La gestión basada en datos es un pilar en Ruta Impacta, por ende todo lo que hacemos buscamos que lo refleje. Y en ese sentido, felices también de poder conversar sobre eso y generar más conocimiento al respecto. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por conectarse desde Chile y de verdad que nos encanta poder tener a países hermanos en estas sesiones. Me gustaría entonces empezar ya que estamos hablando de sus experiencias, contextualizar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, contarles un poquito de pronto por qué es fundamental que los docentes y líderes educativos se familiaricen con la gestión de los datos, que es lo que estamos hablando, con esa evidencia para la toma de decisiones. Sí, bueno, los datos son unidades de información en realidad, pero son información sobre los profesores, los estudiantes, cómo aprenden, el contexto socioemocional en el que se encuentran, la convivencia, a ver, necesidad educativa de aprendizaje. Son muchísimas variables que nos vamos enfrentando, ¿cierto? En el quehacer, en la práctica educativa. Y nos aportan demasiada información, es infinita toda la que tenemos que aprender en el fondo a leerla, a poder usarla para tomar decisiones. Porque sin datos al final podemos actuar desde la intuición o desde la urgencia, y eso a veces resulta, lo hemos visto, a veces resulta, pero no necesariamente nos va a llevar a la meta, al lugar correcto, que es el logro de los objetivos. Entonces, por eso nosotras buscamos que las comunidades educativas tomen decisiones pedagógicas con evidencia concreta, oportuna, útil. Obviamente no se trata de tener más datos, tener datos por tener datos, sino que sean los adecuados. Y sobre todo que vayan aprendiendo, que sepan qué hacer con ellos. Es decir, que cuenten con procesos claros, sistemáticos, organizados, para poder analizarlos y usarlos de forma efectiva. Cuando eso ocurre, recién los equipos se empiezan a ordenar, a priorizar, evalúan mejor su impacto y pueden mejorar de forma sostenida. Está silenciada, pero yo ahí sí puedo complementar un poco Claro, claro que sí. a la Pasita.
Cuando los datos entran en juego, ya no como números aislados, apilados y difíciles de comprender, sino como insumos para nuestro uso personal, para comprender a nuestros estudiantes y para reflexionar sobre nuestras propias prácticas pedagógicas, se abre un camino muy valioso para innovar, repensar y mejorar continuamente en nuestras prácticas de enseñanza y finalmente impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Y todos sabemos que educar es tomar decisiones constantemente, todo el día, a cada rato. Y cuando esas decisiones finalmente se basan en evidencia, ganamos claridad y usamos el tiempo, las estrategias, los recursos que tenemos de una forma más optimizada y donde realmente se necesitan, porque muchas veces no le achuntamos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que los datos son mágicos? No, nosotras siempre hablamos de que los datos son como brújulas, ¿verdad? No nos van a decir exactamente qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pero sí nos van a orientar para tomar mejores decisiones y repensar la efectividad de todo lo que hacemos dentro de la sala de clase y dentro de las instituciones educativas. Yo creo que ahí está lo más importante. Tenemos que saber usarlos para que nos orienten. Buenísimo, ¿no? Y yo creo que ahí podemos un poco desmitificar esta concepción que a veces tenemos de que los datos son matemáticas, fórmulas Sí. súper estructuradas, demasiado complicadas. Y me encanta que puedan hablar de datos que pueden ser recopilados por docentes, por directivos docentes, justo en el aula, observando, estando con las niñas y los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y me gustaría entonces, ya que entendemos que, digamos, la recopilación de datos no es algo totalmente matemático, numérico, estructurado, Mm. rígido, pues pudiéramos hablar entonces, ¿qué tipo de datos recomendarían ustedes recopilar a los docentes para, de alguna manera, evaluar la efectividad de sus prácticas pedagógicas? Porque entiendo que es lo que ustedes decían, una brújula. Y Mm. entonces, ¿qué es lo que yo necesito recoger para yo poder saber cómo voy, cómo me proyecto, qué me está funcionando? Muy buena Sí, pregunta. yo creo que, Isabela, justamente de lo que tú estabas diciendo, primero que nada, como necesitamos saber qué está pasando, esa mirada constante. O sea, no necesitamos ser expertos, no necesitamos una gran planilla ni un sistema, un software de análisis de datos, sino que partir desde la base. Nosotras siempre que nos acercamos a un grupo de profesores que quieren mejorar sus prácticas, que quieren acortar brechas de aprendizaje, los acompañamos a identificar datos que ya existen. ¿Qué datos Ok. existen ahí o que son fáciles de medir, que están a la mano, ya que sean fáciles de medir y recopilar? Y que obviamente muestren ese aprendizaje en tiempo real. Y que al visualizarlo, analizarlos, ellos puedan tomar decisiones sobre aspectos concretos, básicos, en sus próximas clases. Esa es la clave, que puedas medir para actuar, ¿ya? Entonces, primero, como antes de hablar de qué indicadores, qué datos, es no partir con algo gigante, sino que acotar, focalizar, ¿ya? Muchas veces nos pasa que están motivadísimos, los profesores empiezan a tener ganas de mejorar, a recopilar, a recopilar, a recopilar, pero se inmersan, se ven inmersos en tanto tipo de mediciones, tanto datos, que terminan siendo inabarcables, que se vuelven locos. O sea, sabemos que hay demasiada carga para un docente en el día a día, ya con corregir, con revisar, con cumplir. Y entonces, más encima, añadiéndole los datos, obviamente se vuelven locos. Y nosotros no queremos que tengan que partir con cosas nuevas, con nuevas tareas o como burocracia, sino que en Sí. realidad es tomar lo que ya existe y que no sea difícil de abordar, que no los abrume. Partiendo de esa base, entonces buscamos datos que sean fáciles de recolectar y que no sea recolectar por recolectar, sino que puedan hacer algo al respecto. Entonces, algunos indicadores que nosotras proponemos siempre son, primero, respecto del desempeño. Medir si es que se cumplieron los objetivos de aprendizaje, si es que los estudiantes entendieron el contenido, lograron la habilidad. ¿Qué estudiantes fueron los que llegaron a ese logro, cuáles no? ¿Ya? Pero simple, como ¿qué pasó en esta clase? ¿Se logró el objetivo o no? Y en ese sentido hay mediciones como muy rápidas, hacer un semáforo, un verdadero y falso, preguntas dirigidas o un ticket de salida o un Kahoot, esa aplicación que es como bien fácil, bien lúdica, Sí. y así que el docente pueda tener rápidamente el logro de su clase y obviamente tomar decisiones para la clase siguiente. Ujú. Otro indicador que también es súper fácil y como da datos muy en tiempo real, tiene que ver con la participación activa. ¿Qué estudiantes preguntaron? ¿Qué estudiantes respondieron cuando hice una pregunta abierta, cuando hice una pregunta que sabía que había que subirla a alguna parte? O también qué estudiantes estaban ausentes, ya sea
porque no fueron al colegio o porque tuvieron algún problema en la clase o porque estuvieron toda la clase en el fondo en otra, que también pasa. Claro. Eso le permite al docente tomar decisiones de nivelación a la clase siguiente, de recapitular ciertas cosas para ciertos estudiantes, por ejemplo. Y por otro lado, un tercer indicador que creemos que es muy potente tiene que ver con la retroalimentación que pueden dar los propios estudiantes sobre su comprensión o sobre su interés en la clase. Porque en el fondo es un dato sobre la necesidad del estudiante, sobre su necesidad educativa, y que el profesor puede fácilmente incorporar en clases siguientes y hacerse ajustes, en el fondo flexibilizar sus planificaciones en base a lo que los mismos estudiantes van reportando de su satisfacción. Entonces son tres indicadores como súper concretos y en verdad están ahí, son muy fáciles de usar y de recolectar. De hecho, los datos que dice la Pasita, lo más probable es que los docentes ya los trabajen, ¿verdad? De alguna u otra manera, quizás no a través de las plataformas o de la forma que nosotros lo estamos explicando, pero sí sabemos que la práctica pedagógica tiene mucho de esto, son momentos de clase muy específicos, son parte de una planificación a nivel universal de clase, pero lo importante es registrarlo y usarlo, que fue un poco también lo que dijo la Pasita con anterioridad. Yo creo que ahí está el foco y lo más importante. No, genial, porque de alguna manera también nos da un poco de alivio saber que uno no tiene, digamos, obligatoriamente que entrar a extra horas, un montón de trabajo, ir a no sé dónde, no, hay cosas que podemos observar en la clase día a día, desde la asistencia, quiénes van, quiénes no van, eso también nos puede dar indicios de, no sé, diferentes, por ejemplo, el estado de salud, las familias, ¿cierto? Tantas cosas que uno puede ir cada vez como abriendo un poquito más el círculo para que el entorno también nos dé otros tipos de datos, ¿cierto? No solo el aula. Pero esos tres que ustedes mencionaron están geniales porque da también cuenta de lo que a los niños y niñas les está interesando, lo que sí está funcionando, que al fin y al cabo, si uno como profesor planea algo y no recibe esa retroalimentación y no ve, digamos, de manera un poco más sistemática lo que está sucediendo, el resultado, es como manejar con el vidrio del carro empañado, ¿verdad? Como que uno, sí, o sea, tienes como la intención de avanzar, pero va a ser muy complicado ver con claridad, ustedes lo han dicho, yo ya que estoy parafraseando, ver con claridad hacia dónde se va y por qué eso es así. Me gustaría entonces que pudiéramos acotar esto que estamos hablando y no sé si ustedes nos podrían dar un ejemplo concreto de cómo el uso de los datos ha generado una mejora significativa en la comunidad educativa. Ya, nosotras trabajamos haciendo talleres y acompañamientos de uso de datos con docentes en distintos colegios, en distintas regiones de nuestro país. Y en estas sesiones de acompañamiento, de asesoría, trabajamos específicamente o principalmente dos capacidades. La primera es el análisis de datos, pero colaborativo, que es un poco cómo me salgo del aula, como ese dato que la Pasita acaba de contar, que voy recopilando clase a clase, lo uso con mis colegas a nivel, o mis pares a nivel asignatura, disciplina, nivel, el curso con el que trabajo, ahí pónganle ustedes el nombre que quieran, detectando brechas que quizás afectan de forma común a los estudiantes. Y esa es una forma, que el dato se ha conversado y visto de una forma un poco más macro que micro, y salir del aula y ver todo el entorno que engloba este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la segunda capacidad es, obviamente, diseñar y aplicar acciones concretas para dar solución a los obstáculos o las brechas de aprendizaje en conjunto con mis pares. Y no solamente diseñarlas y aplicarlas, sino que, por favor, también ver y analizar si son efectivas, si verdaderamente nos están ayudando a cortar esta brecha. Dicho eso, que es la forma en que trabajamos, ahí vamos acompañándonos en distintas sesiones, creo que hay dos colegios que han destacado, pero vamos a hablar de sus departamentos, que es de sus disciplinas. Uno es el Liceo Bicentenario Técnico de Rancagua y su departamento de lenguaje, y el otro es el Departamento de Ciencias del Colegio Noceal de La Pintana, de acá de la región metropolitana. Yo les quiero partir contando un poco el de lenguaje. Yo trabajé mucho con ese equipo, profesoras muy capaces, docentes muy profesionales, que hicieron un análisis de, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿qué datos tenemos? Como para no inventar la rueda, lo que dices tú, como no quiero ponerle más tiempo, su gran problema era el tiempo, la falta de tiempo, y decíamos, ya, ¿qué podemos hacer? Y en Chile, por la pandemia, nació un instrumento estandarizado de evaluación que se llama DIA, que es Diagnóstico Integral del Aprendizaje.
¿ya? Y era para ver cómo iban avanzando los aprendizajes en un momento a nivel mundial que las escuelas se vieron súper afectadas, ¿verdad? Y en esto estaba la asignatura de lenguaje. Y lo que se dieron cuenta era que la comprensión lectora en toda la enseñanza media, que era parte de este liceo, estaba muy descendida, pero muy descendida. Y cuando empezaron a detectar esto, las otras asignaturas, las otras disciplinas, los otros docentes les empezaron a decir, en mi asignatura también es un obstáculo muy grande la comprensión lectora. O sea, profesores de matemáticas les decían, mis alumnos no pueden resolver el problema, pero porque no comprenden el problema que se les está planteando. Ok. Dijimos, wow, ¿cómo lo hacemos? Los resultados están descendidos, venimos de una pandemia, un atraso en los aprendizajes. Y empezaron a analizar, ni siquiera se dividieron por nivel, se juntaron todo el departamento y dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestras alumnas? Era un colegio solo de mujeres. Y tomaron dos decisiones. Una fue ir mucho más por la metacognición, que era algo no tan trabajado, y la mentalidad de crecimiento, o sea, cómo cambiarle el mindset a sus estudiantes, y Wow. otro ya era más de contenido y habilidad. Cuando hablaron de mindset y metacognición, se dieron cuenta que se estaban dando pocos espacios para que las estudiantes se dieran cuenta de su propio proceso de avance y progreso, y que estaban muy desmotivadas, y que muchas veces cuando les ponían textos muy largos de lectura, cosas así, se desmotivaban. Frustración total. Dijeron ya, ¿cómo las motivamos? ¿Cómo las hacemos partícipes y un poco más protagonistas de este proceso? Y yo creo que eso fue muy clave porque lo mezclaron con mentalidad de crecimiento de ellas se daban cuenta de su propio proceso de aprendizaje y las profesoras un poco lo iban reforzando con, no sé, un lenguaje más positivo, quizás algún tipo de, miremos el ejemplo de la pasita, que mejoró de acá a acá. Quizás no son grandes cambios ni nada, pero sí fue una forma de ir motivando también el aprendizaje de las estudiantes y haciéndolas confiar en sus propias capacidades después de años difíciles de pandemia. Y por otra parte, ya hicieron un instrumento que se llamaba prueba control. Y lo que hicieron fue, dijeron ya, a nuestra alumna les da mucho susto enfrentarse a estos textos largos, a la comprensión lectora que hacemos. Entonces, antes de la evaluación, que ya iba a ser sumativa, ¿verdad? Que iba a ser evaluada con nota o calificación, las profesoras hacían un ejercicio formativo muy similar a la evaluación, usando textos y tipos de preguntas muy similares, para que las alumnas las respondieran en una especie de simulación de prueba. Y lo que pasaba era que las alumnas rendían más y recibían retroalimentación de la profesora de, bueno, entonces estamos fallando en esto. Y era como un análisis de datos en conjunto con las propias estudiantes. Genial. De en qué fallamos, dónde están los errores. Y esto es un caso muy significativo porque la prueba estandarizada DIA a nivel nacional se aplica a inicio de año, que fue donde se detectó este diagnóstico, luego en intermedia y luego una de cierre, ¿verdad? Y lo que fue pasando entre evaluación y evaluación fue que las alumnas de enseñanza media, especialmente de primero y segundo medio, lograron avances entre la primera y la segunda, y entre la segunda y la tercera. Entonces luego este departamento de lenguaje se paró frente a todos los docentes del colegio y contó su caso de éxito. Y lo que más transmitían no era algo súper complicado, como dices tú, súper matemático. Oye, era una herramienta estandarizada que nos dio el dato un poco entregado, lo leímos en conjunto, pero yo creo que lo más importante fue que la solución fue pequeña, el clase a clase, ¿verdad? El cómo yo en mi aula lo hago, pero también fue en todos los niveles. Todas las profesoras de lenguaje hicieron las mismas acciones y eso aumentó el impacto. Y no sé si la Pasita te puede contar un poco el Noceal, que cambia un poco creativo. Sí, el Departamento de Ciencias del Nocedal a nosotras nos robó el corazón, realmente. Aquí los profesores detectaron un obstáculo muy diferente. El principal obstáculo era que los estudiantes no estudiaban, ¿ya? Entonces tenían una evaluación y no estudiaban en su casa, ¿ya? Sus apoderados tampoco estaban incentivando el estudio frente a las pruebas. Entonces llegaban a las pruebas, a las evaluaciones, y muchos estudiantes dejaban la prueba en blanco porque no se sabían la fórmula de física o la fórmula de química, la nomenclatura o las definiciones importantes. Entonces, en el fondo, los profesores se dieron cuenta que lo que estaba fallando era la memorización, como los profesores no sabían, o sea, los estudiantes no sabían llegar a la prueba con su material. Y se dieron cuenta que lo que ellos querían no era trabajar la memorización, obviamente, porque los niños ya eran más grandes, entonces tenían que enseñarles a aplicar conocimiento, a ocupar en el fondo el contenido en un problema y poder resolverlo. Y quisieron poner el foco ahí, en lo que realmente les importaba de acuerdo a la edad y al nivel en el fondo en el que se encontraban.
Para eso diseñaron una estrategia muy creativa que se llamaba CR7. Causó sensación por el nombre, pero en verdad significaba cómo resumir para el 7, ¿ya? Pero ya los niños estaban vueltos locos con CR7. ¿Qué consistía? Ellos les daban un tiempo justo antes de la evaluación para que los estudiantes abrieran sus libros, sus cuadernos, y en una ficha específica te podían anotar todo. Podían anotar fórmulas, definiciones, nomenclatura, lo que necesitaran, ¿ya? Entonces, en el fondo, los estudiantes empezaron a desarrollar la capacidad de resumen, de sintetización, y llegaban a la prueba con su ficha que la podían ocupar para aplicar en la resolución de problemas, en la resolución de los ejercicios. Bueno, ¿qué pasó? Con esta estrategia aumentaron de un 14% a un 39% el logro o la cantidad de estudiantes en el fondo que alcanzaba el desempeño esperado, que llegaba al 80%, ¿ya? Obviamente, 39% aún no es lo más deseable, pero de un 14 a un 39 en un semestre fue un logro muy importante, muy grande. Y además pudieron fortalecer la autoconfianza y la forma en que los estudiantes se preparaban para las evaluaciones. Obviamente, desarrollaron habilidades básicas de estudio, de síntesis, en el fondo de resumen, que los estudiantes habían perdido en la pandemia o quizás nunca habían adquirido de manera fuerte. Y también lo motivaron a mantener su apunte al día, a participar y estar más conectados con las clases. Y se dio también este efecto par, en que los estudiantes iban identificando quién era el compañero que hacía los mejores resúmenes, que se preparaba mejor, y en el fondo empezaron a tratar de imitar esas conductas. Entonces se generó también como una dinámica, una actitud de motivación frente al estudio y frente al aprendizaje, que también estos profesores pudieron contar con mucho orgullo frente a los demás departamentos y que obviamente alcanzaron como logros e impacto en ello. Y estos ejemplos concretos nos muestran que en el fondo los datos nos pueden llevar a múltiples problemas. O sea, en un caso el problema puede ser una laguna de contenidos que nunca se pasaron correctamente, que nunca se comprendieron correctamente y que va generando vacíos en contenido. Pero también por otro lado puede tratarse de ansiedades, de frustraciones en el momento de enfrentarse a las pruebas. Entonces, obviamente la forma de abordar estos problemas tiene que ser distinta si son problemas de naturaleza muy diferente. Pero por eso es tan importante poder usar bien los datos para poder diagnosticar bien esos problemas. Esos casos que nosotros vivimos con los profesores fue en verdad increíble ver cómo el análisis conjunto, la toma de decisiones basada en evidencia, los impulsó a crear soluciones diferentes, innovadoras, que cautivaron y que motivaron a los estudiantes o a sus otros colegas, y que lo más importante de todo, que tuvieron impactos reales y directos en la mejora de los aprendizajes. Con eso fue lo que más nos quedamos al final. No, espectacular, porque de alguna manera podemos ver de que sí es posible, o sea, sí pasa. Y lo que ustedes dicen son las pequeñas acciones, es el día a día en el aula. Y me gustaría resaltar, bueno, muchas de las cosas que dijeron, pero en principal, me encanta que muchas veces cuando nosotros pensamos en datos, creemos que es algo, digamos, muy, digamos, de la cognición, algo muy de las habilidades, digamos, duras, pero es increíble cómo hacer un match perfecto con las habilidades socioemocionales. Ustedes hablaban temas de motivación, de autopercepción, de autoconfianza, ¿cierto? Y cómo de alguna forma también esos datos nos permiten ahondar en cosas que no se pueden resolver con una suma, con una resta, con el coseno de, ¿cierto? No, pero de alguna manera sí necesitamos saber nos está afectando, en qué medida, en qué porcentaje, y nos da luces de en qué área entonces nosotros debemos mejorar. Y algo que también resalto muchísimo es cómo los maestros también se unieron, ¿no? Muy chévere que uno como docente haga cambios pequeños que a largo plazo puedan ser sostenibles y que puedan dar resultados, pero es increíble cómo esos resultados pueden ser exponenciales cuando todos, ¿cierto? Jalamos para el mismo lado, diciéndole de una manera un poquito más coloquial. Y cuando tenemos ese horizonte de sentido en común, pues sí, esos datos nos van a permitir dar en el blanco muchísimo, de manera muchísimo más acertada, pero también de manera muchísimo más rápida, creería yo. Y ahí me encantaría entonces decir, bueno, ya sabemos que efectivamente los datos son necesarios, no datos súper rebuscados, datos que salen, ¿cierto? Día a día, dentro y fuera del aula. Ahora, ¿qué herramientas accesibles recomendarían ustedes a los docentes que están dando tal vez sus primeros pasos con este enfoque de medición de datos, de evidencia? Sí.
Me gusta esta pregunta, quizá esta la respondo yo primero, Ajá. porque yo soy historiadora y la Pasita me ha escuchado decir esto muchas veces, esa es mi disciplina de base, y cuando te hablaban de datos, evidencia, claro, lo que Ajá. decías tú al comienzo, Isabela, esto de imaginarme mucho los números y la burocracia, y ¡ay, qué horror! Entonces, ¿qué podemos hablar acá? Primero, decirle a los docentes que partan por algo simple, de fácil acceso, y que pueda usarlo dentro del aula o dentro de mis momentos con facilidad, ¿verdad? Porque eso es lo Genial. más importante. Nosotras siempre partimos intentando instalar capacidades básicas de planillas, hojas de cálculo, para que los profesores puedan sistematizar las evidencias y visualizarlas de una forma que les acomode, porque la planilla tiene un poco eso, a diferencia de las plataformas o de estas grandes como software que pueden existir, es que la planilla yo la puedo ir ajustando a mis necesidades y a lo que yo quiero ver o necesito ver o lo que estoy viendo durante mis clases, observando, ¿verdad? Genial. Pero antes de hablar de herramientas y lo importante que es tener esta rutina, o sea, quiero hablar de lo importante que es tener esta rutina de observar, medir, registrar, analizar, conversar, compartir y decidir, ¿ya? Wow, Eso súper. es lo más importante, que fue un poco lo que estabas diciendo tú, esto de que los maestros se unan, bueno, debiera ser parte de esta rutina, más allá de solamente el uso de recursos, ¿verdad? Y tipos de herramientas, de nuevo, yo creo, Isabela, que no vamos a hablarles de cosas que los maestros y los docentes no conozcan, sino que de hecho son instrumentos que lo más probable son familiares para todos ustedes que nos están escuchando. Y vamos a partir un poco profundizando en lo que ya nombré, que son las planillas o hojas de cálculo, que puede ser Excel o el Google Sheets famoso que usamos en Drive. Es lo que más trabajamos con los profesores para el registro sistemático de los datos y la visualización progresiva de los avances que van teniendo los estudiantes. Nosotros ahí los ayudamos a crear sus propias planillas, por ejemplo, de tablero maestro, que es esto que va Genial. mostrando como semáforo las habilidades descendidas, los contenidos más fuertes, para que el profesor visualmente ya pueda detectar alumnos descendidos, habilidades descendidas y tomar decisiones de forma lo más rápida posible, ¿verdad? Y acá también usamos eso para cuando un jefe de departamento va a observar la clase de un colega o cuando un colega y un Ajá. par van a verse Genial. entre clases. También todo Google Sheets, ir dejando registro de dónde está la fortaleza, dónde están los aspectos de mejora y así poder ir haciendo como un seguimiento permanente en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos ha sorprendido de esto del uso de planilla y por qué quisimos quizás nombrarlo hoy? Es que nos dimos cuenta que muchos maestros no tienen las competencias básicas para el uso de esta herramienta, pero sí se les exige mucho el análisis del dato y la evidencia, ¿verdad? Wow. Y esta herramienta en verdad es sencilla, es gratuita. Uno puede conseguir tutoriales en YouTube o pedirle al profesor de al lado o a alguien que nos apoye, ¿verdad? Pero ¿por qué Genial. decidimos nombrar esta? Porque es un recurso gratuito que no requiere, la verdad, de que el colegio o la institución esté poniendo recursos por sobre, sino que es una herramienta que yo como docente puedo tener en mi computador. Después Genial. hay otros muy conocidos, como para ir avanzando, como los formularios Google, los formularios Microsoft, que todos usamos en nuestros trabajos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer encuestas rápidas, que literalmente me descarguen una planilla y yo pueda ver, sin tener que revisar hoja por hoja, cómo están mis estudiantes con una, dos preguntas, tres preguntas fáciles. Genial. También queremos ser un poco más lúdicas a veces, y lo lúdico también nos puede dar evidencia y datos súper importantes para tomar decisiones pedagógicas, y nosotras acá siempre hablamos de plataformas como Mentimeter, Padlet, Kahoot, para recopilar percepciones o la comprensión de nuestros estudiantes en tiempo real. Qué está pasando durante la sala de clases, verdad? Acá, ¿cuál es el limitante? Quizá, uno, el uso de dispositivos dentro de la sala de clases del aula, porque acá en Chile se está avanzando a quitar dispositivos móviles, pero hay colegios que lo hacen con Chromebook, tablets que cuentan, o para cierto tipo de clases especiales. Y lo otro es que nosotros recomendamos la versión gratuita, porque lo que queremos es que nuestro profesor pueda acceder de la forma más fácil a la evidencia y los datos. Entonces, esto a veces tiene el limitante de cuántas preguntas puedo hacer o cuántos alumnos pueden Claro. responder. Entonces, eso cada profesor lo tiene que adaptar a sus necesidades. Pero sí es una forma de hacer a los alumnos de una forma más lúdica, mostrar y mostrarme a mí qué es lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo más importante que quizá me vas a decir, ay, Elisa, no es una herramienta, pero con la Pasita siempre lo reforzamos mucho, son reuniones quincenales con el profesor o el maestro de mi nivel o los Genial. profesores de mi asignatura, donde todos estos datos que yo fui recopilando se conversen. Y de nuevo, salir del aula
a una toma de decisiones un poco más estratégica para que el impacto en el aprendizaje sea mayor y tomar decisiones en conjunto, que yo creo que es muy importante. Y a pesar de que no es una herramienta así como que el profesor ahora puede Sí, sí, googlear sí. Mentimeter, Ajá. si es una práctica que puede agregar en su día a día o intentar reservarse espacio para conversar con colegas si es que la institución no dispone de esos espacios. Buenísimo. Buenísimo. No, genial. Y qué importante saber qué cosas tan, digamos, pequeñas o modificaciones o algo que ya tenemos acceso puede facilitarnos y un poco la tecnología, que para eso funciona, para facilitarnos la vida, de alguna manera sí nos puede permitir ver los datos de una manera distinta, organizarlos. Creo que también la organización es fundamental para nosotros saber cuando estamos hablando de cuántos alumnos, que no se nos revuelva, porque claro, eso de alguna manera también nos genera a veces una barrera. Y hablando de barreras, ¿sí? Me gustaría saber, bueno, dos cosas. La primera, ¿cómo entonces puedo fomentar una cultura de toma de decisiones? Porque lo que me estoy dando cuenta, cuando incluso tú me dices, chévere tener los datos, pero aún más importante poderlos conversar, yo creo que ya Sí. lo que hablábamos no va a depender solo de una persona. Y si jalamos para el mismo lado, ¿cómo puedo entonces yo fomentar esa cultura de toma de decisiones basadas en evidencia dentro de una institución educativa? Primero vayámonos por ahí antes de hablar de las barreras. Ya. Sí, mira, yo creo que ¿cómo se puede fomentar esta cultura? Primero, partir por los líderes. Todos aquellos que el equipo directivo, los que tienen los jefes de departamento, en el fondo no sé cómo funciona ahí en Colombia, pero los docentes que son líderes de otros, que llevan equipos de otros docentes, si esos equipos directivos validan el uso de datos, lo modelan, lo transforman, hacen conversaciones pedagógicas en base a datos, el resto los va a seguir, ¿ya? Genial. Es clave, por ejemplo, que se visibilicen avances, o sea, si un profesor muestra avances y dice, mira, esta acción se hizo, Sí. estamos tomando decisiones en base a datos y tuvimos estos resultados, los otros docentes van a decir como, oh, en realidad funciona, me voy a motivar, voy a hacer lo mismo. Entonces, nosotras en Ruta Impacta hablamos mucho como de empapar a la comunidad educativa, empaparla en esta cultura de mejora. La mentalidad de crecimiento, que ya la habíamos mencionado anteriormente, es fantástica. Decirle a alguien tú puedes lograrlo es fantástico. Pero si es que yo no le muestro un dato, yo no le digo, mira, tú estás aquí y puedes lograrlo y puedes llegar hasta acá, y yo te sugiero esta forma porque hay un dato que te dice que esta forma te conviene, en verdad es una promesa vacía. Entonces, si es que yo le acompaño a la mentalidad de crecimiento con la evidencia y la gestión basada en datos, en realidad ese tú puedes se va a convertir en un logro, se va a convertir en una trayectoria de mejora real. Genial. Entonces, para un profesional que quiere iniciar, o sea, que está en esto y que tiene algún cargo, nosotros le daríamos algunas recomendaciones. Yo creo que, en primer lugar, formar a estos equipos en análisis de datos, interpretar datos. Como decíamos antes, no hay por qué ser algo complejo, inventar la rueda de nuevo, sino que usando herramientas sencillas como las que mencionamos antes, es ir entregando o instalando esta capacidad de mirar datos y que se puedan ir haciendo las preguntas adecuadas. Cuando yo me hago la pregunta adecuada y se lo transmito al de al lado, el de al lado también se va a empezar a hacer las preguntas adecuadas. Entonces, se va replicando, se va empapando a los distintos agentes de la comunidad escolar. Y así, Genial. obviamente, se va generando como esta comodidad de que hablar de datos no es tan raro, no es algo nuevo, no es algo incómodo. En segundo lugar, como te decía, modelar, o sea, que yo analice datos, tome decisiones en base a datos y los muestre al de al lado, va a generar efectivamente esa motivación, esta cultura de uso de evidencia que se contagia. Entonces, por ejemplo, todas las reuniones después que se van haciendo tienen un componente de datos y todas las acciones que se toman tienen una evidencia en datos. Y no es algo raro cuando ya se va como modelando y se va haciendo cada vez más común. En tercer lugar, y que también es como un fantasma, una barrera que está siempre, el tema del tiempo, bueno, reservarse el tiempo. Si yo quiero que mis profesores ocupen los datos y tomen decisiones en base a datos y se junten para hacer análisis pedagógico, bueno, tengo que darles el tiempo para que lo hagan y reservárselo y mostrarle que es importante. Entonces, planificar reuniones de análisis de datos por departamento, por niveles, semanal, quincenal, mensual, dependiendo obviamente del contexto y las posibilidades, pero reservarle los tiempos. Y por último, que también es un tema como súper importante, muchas veces el dato, cuando yo estoy pidiendo que se haga gestión basada en datos, se genera como un rechazo, como me van a castigar, me van a sancionar. Cuando yo quito esa barrera, Genial. recién ahí el dato se vuelve como algo que me permite mejorar.
Entonces, usar datos no es para sancionar, es para aprender, es para mejorar como comunidad, es para crear comunidades de aprendizaje. Entonces, efectivamente, cuando el dato deja de ser como algo tabú o algo incómodo, algo que me cuesta o que me va a castigar, ahí la comunidad educativa se empieza a convertir en comunidades que efectivamente mejoran y que toman decisiones como objetivas en torno a esas metas. Buenísimo, ¿no? Y ahí me llevo dos cosas importantes. La primera, si algún docente, si algún padre de familia nos está viendo, envíele este video a una persona que puede tomar este tipo de decisiones. Compártalo a su rector, coordinador, directivo docente, en cualquier institución educativa, en cualquier 100%. entorno, envíelo porque efectivamente así es como podemos entonces empezar a propiciar esos escenarios en donde los datos ya no son un tabú, en donde los datos ya no son algo lejano para economistas, administradores e ingenieros, sino que los datos precisamente nos pueden servir a nosotros como maestros, incluso como padres. Yo creo que podríamos empezar a ahondar en cómo en diferentes entornos en donde se desarrolla la infancia, la adolescencia, pues podemos empezar a usar datos. Y lo segundo que me parece genial que lo han mencionado es que demostrar que sí es posible. Y creo que eso es algo que también estamos haciendo en este momento, ¿no? Cuando ustedes nos cuentan también esas buenas prácticas de los liceos allá en Chile, pues de alguna manera eso nos anima y esa capacidad y esa mentalidad de crecimiento, como lo hemos dicho ahorita, es fundamental. Saber que sí es posible, que sí funciona, que no es necesario invertir demasiados recursos, demasiado tiempo exageradamente, sino simplemente hacer pequeños ajustes en los hábitos pedagógicos que tenemos para tener resultados distintos. No sé si hay alguna barrera que se nos escape digamos lo que les decía, como qué barreras esos suelen encontrar en los equipos, lo han dicho muy bien, el tiempo, el tabú, el creer que nos van a castigar por no rendir. Y qué chévere entonces es poder cambiar ese chip de decir, bueno, me expongo precisamente para poder recibir ayuda y que esto no se perpetúe en el tiempo. Porque si así continuamos y lo estamos viendo ahorita, esto también repercute en la educación superior, ¿cierto? Y es un ciclo que tenemos que cortar y los datos nos dan la oportunidad perfecta para hacer eso. Bueno, me encantaría entonces que ustedes pudieran decirnos qué mensaje le darían a un docente que quiere innovar en su aula, pero que no sabe a veces por dónde empezar en términos del uso de datos y la evaluación. ¿Qué nos dirían? Escucha, en primer lugar, que no estás solo. Como que yo creo que los docentes muchas veces se pueden sentir solos con este camino, pero que vaya de a poco, no hay que tener todo resuelto de una, sino que dar el primer paso de a poco, mirar qué está pasando en su sala recién como nuclear, y preguntarse cómo sé que mis estudiantes están aprendiendo. Es como una pregunta súper sencilla, pero que a la vez refleja mucho. Y de ahí partir generando chequeos de comprensión, herramientas, o sea, acciones permanentes a través de herramientas sencillas, análisis pequeños pero fáciles, y que en el fondo quedarse con la idea de que innovar no es siempre como traer una cosa tecnológica nueva, hacer un gran cambio, sino que muchas veces es hacer mejor lo que ya estamos haciendo, mirar lo que estamos haciendo con conciencia, con propósito, como buscar un objetivo. Entonces, partir por lo pequeño y con lo que está en sus manos para poder gestionar, con lo que él puede hacer efectivamente. Por ejemplo, que elija un curso, que elija una unidad, que elija un objetivo concreto y de ahí vaya haciéndose las preguntas que ya dijimos antes. Y de ahí, obviamente, compartir, conversar con sus compañeros, compartir estrategias que funcionan y así también ir como haciendo crecer este éxito. No sé si la Eli quiere quizás reforzar con alguna otra idea para ir cerrando. No, yo creo que con lo que dice la Pasita, el impacto cada vez iría siendo cada vez mayor, ¿verdad? Partimos por algo pequeño, pero lo vamos replicando. Y para ir terminando, reforzar la idea que nos compartía Pasita, esta idea de que innovar no es inventar algo nuevo, ¿verdad? Sino que es atreverse a mirar distinto lo que ya hacemos como docentes, como maestros, como profesores, con la intención de mejorarlo. Y acá aprovechar de hacer el mismo llamado que hizo Isabela, pero quizás más directamente a los líderes escolares, porque la gran barrera que nos topamos es la falta de tiempo, porque sí, yo puedo generar cambios como docente, estos pequeños que dice la Pasita, en mi sala de clase, con mis planificaciones, mis evaluaciones, pero para poder
comentarlas con un compañero, analizarlas en conjunto, necesito 30 minutos, 45 minutos. Entonces, para que eso se instale, necesitamos que los líderes escolares también no solamente hablen de datos y intencionen los datos, sino que resguarden los tiempos para que los docentes también puedan ir analizando en conjunto estos datos y ahí el impacto sería mucho mayor. Y muchas veces vemos esa diferencia, ¿verdad? O sea, está el docente que quiere, que está dispuesto, pero le faltan tiempo. Entonces, un llamado también a resguardar espacios concretos dentro de la jornada escolar. Buenísimo, buenísimo, no, de verdad, Pasita, Elisa, muchísimas gracias porque creo que de alguna manera también nos muestran un camino, una luz de esperanza, ¿cierto? Un paso a paso muy, muy práctico, ¿no? Muchas veces hablamos de estos temas, digamos, con un nivel académico, técnico, nos exacerba, nos abruma, ¿cierto? Y poderlo poner así en palabras concretas, en acciones tan, digamos, tan cotidianas, pero que pueden generar cambios grandísimos, pues sé que nos ayuda, sé que nos alienta, sé que nos dan luces y pistas para ir paso tras paso y como decía también Pasita, y sé que tú también, Elisa, qué chévere que los maestros y directivos docentes sepan que no están solos, ¿sí? Y que los datos son un aliado, no un enemigo. Y esto es algo que se tiene que extrapolar hasta lo más alto del sistema educativo en nuestros países, porque así es donde se va a llegar aún más a más agentes educativos, a más instituciones educativas. Pero mientras eso sucede, hagámoslo nosotros y empecemos a demostrarle a los demás que sí es posible, que sí funciona y que efectivamente podemos tomar decisiones basadas en datos con una certeza absoluta de que el futuro y el presente está trabajando y se está construyendo precisamente para que podamos aprender mejor. No sé, unas últimas palabras, Elisa, Pasita, de verdad, mil gracias. Aquí les dejo también un poco el micrófono para que nos cuenten, pues, cómo podemos encontrarlas, sus trabajos, que también esto sea una plataforma para ustedes darse a conocer. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos están escuchando. Esperamos que estas ideas, estos ejemplos tan concretos que hemos comentado, les ayuden a mirar los datos con nuevos ojos, no como una carga, sino como una herramienta de transformación y mejora de la educación que le vamos entregando a nuestros estudiantes. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es rutaimpacta.cl, y si alguno quiere compartir alguna inquietud, duda o quiere profundizar en un tema, no duden en contactarnos en consultora@rutaimpacta.cl. Y muchas Y gracias a ti, también Isabela, por tu tiempo. y agradecer la oportunidad de United Way Colombia y que sigamos en contacto, generando Total, redes y generando también más oportunidades. Sí, este total, tema da total. para mucho, da para nivel ministerial, nacional, latinoamericano, así que ahí Total. vamos a seguir conversando cuando lo necesiten. Genial, Elisa y Pasita, muchísimas gracias. Gracias también a todos y todas las que llegaron hasta este punto en esta sesión de cualificación. Recuerden, por favor, diligenciar el enlace de asistencia que está apareciendo en la cajita de descripción para que podamos también ahí, en base en datos, poder certificarlos. Y bueno, realmente este espacio y estos espacios de cualificación son muy enriquecedores. Nuevamente, muchísimas gracias. Ánimo a todos los que nos están viendo y que se les note que están cursando este programa de cualificación en innovación educativa 2025 por United Way. Un abrazo enorme y que estén muy, muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.